Esto es Edutecno, un lugar en el que te mostraré cómo crear buen software, así como aprender juntos a ser mejores programadores. Yo soy Tecno, comenzamos. Empezaremos con la primera clase de programación orientada a objetos. Si nosotros queremos empezar a aplicar la programación orientada a objetos, debemos de entender qué es lo que nos resuelve, de dónde viene y principalmente en qué nos puede ayudar. Entonces, básicamente, esta primera clase es para explicar esta parte. Bueno, vamos a ver primero el punto de vista de cómo se organizaba antes el código desde los tiempos de antaño y después vamos a ver la parte de cómo se organizaban los datos. Bueno, primero empezamos con el lenguaje ensamblador, que creo que todos hemos chillado con ese lenguaje y ha sido muy complicado para algunos, inclusive en la carrera. Este es el lenguaje ensamblador. Este fue creado entre los 60, 70 a 80 y cuáles son sus características primordiales. Primeramente, es el lenguaje más próximo al lenguaje máquina. Utiliza mnemónicos, que son estas pequeñas instrucciones del lado derecho, como el move, el lea, el int, que pues no se entienden muy bien para qué funciona cada uno, sino es que nosotros nos tenemos que adentrar al lenguaje. Se tiene un completo control del hardware del equipo. ¿Por qué? Porque está diseñado principalmente para esas arquitecturas. Por lo tanto, es tardado desarrollar en él. Necesito yo entender muy bien la arquitectura en la que se está trabajando para que podamos nosotros utilizarlo de una forma adecuada. Y por lo tanto no es portable a otras arquitecturas. Este código, por ejemplo, que tenemos aquí es para un x86 Intel, pero este mismo código no nos puede servir probablemente para una 9 en el caso de Apple o un MOS 6502 que fue el primer procesador del primer Nintendo o un microcontrolador, por ejemplo, en el caso de los Arduinos. Entonces, dependiendo de la arquitectura del sistema que se quiera programar, es diferente la estructura de los mnemónicos y de las prestaciones. Probablemente un Arduino tiene un comparador analógico digital, tiene otras cosas que a lo mejor un procesador x86 no tenga. O, por ejemplo, en el caso de los Apple, que tienen soporte en hardware para el lector de huellas, pues no lo vamos a tener eso en Intel y por eso se tienen diferentes prestaciones y obviamente diferentes mnemónicos. Por el punto anterior se requiere tener un gran conocimiento de la arquitectura, entonces literal aquí en estos tiempos era que tú eras el especialista pero no te podías salir de tu cajita. Ejemplos de los programas que se utilizaban para poder compilar el ensamblador y poder hacer ejecutables tenemos TASP, TurboAssembler, que es súper viejecísimo, MASP, MacroAssembler de Microsoft, GAS, que se tiene actualmente también para x86 o 64 para arquitecturas Intel, MPLAB en el caso de los microcontroladores PIX, Easy 6502 para programar precisamente el MOS 6502. Entonces era demasiado complicado poder programar y no era tan intuitivo como se dan cuenta. De ahí surge la necesidad de hacer prelenguajes estructurados. Si han visto, por ejemplo, películas como Los Piratas del Silicon Valley o cosas de ese estilo, recuerdan de que antes no se tenían sistemas operativos como tal, sino que se tenían intérpretes como el BASIC. Entonces, estos fueron las primeras versiones de BASIC que ya le empezaban a dar una estructura a nuestro código. Empezaron a diseñarse esos lenguajes de programación con instrucciones más parecidas al lenguaje común y tenían estas características, primeramente independientes de la arquitectura del sistema. Si tú te apegabas a ese pequeño estándar, pues podías correrlo en un Intel, podías correrlo en un Motorola, podías correrlo en un MOS 6502, etcétera. Ya no genera, ya eran eran poco modulares que no podíamos separar en diferentes archivos nuestro código. Ese era un pequeño problema todavía con estos. Generar código espagueti. Si se dan cuenta, en el ejemplo anterior, nosotros tenemos aquí la instrucción goto. Y la instrucción goto inicio era un brinco de instrucciones de un lado al otro. Eso era
Muy complicado cuando ya tu programa empezaba a crecer. Era un brincadero impresionante de las instrucciones. El control de flujo es muy difícil de entender, más que nada por los brincos diferentes que se tienen con el Goto. Y aquí se utilizaban subrutinas y no funciones, que son las primeras versiones tempranas. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Si nos damos cuenta, ya está un poquito más estructurado nuestro código. Este código, si teníamos el intérprete para un Motorola o para un Intel, funcionaría de la misma manera o de una forma muy similar, pero si se fijan aquí tenemos todavía las instrucciones de saltos incondicionales. Aquí está el goto, brincamos para acá. Aquí está el GoTo 20, brincamos para acá, o si no, brincamos al GoTo 10. Entonces, si se dan cuenta, desde aquí es un pequeño programa y puede complicarse mucho más. Esa era una problemática y que se tenían que cargar en un solo archivo. Ahora bien, ya de ahí partimos a la parte de la programación estructurada. Esa ya lo que decidieron hacer es eliminar la sentencia goto y para eso empezaron a crear sentencias de control, que son los if else if, el switch, el until, el while, el for, el do while, etcétera. Ahora ya nos ayuda a tener dividido de mejor forma nuestro código y ya con funcionalidades, ya tenemos dividido con subrutinas o con funciones. Podemos dividir ahora sí el código en varios archivos. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Y poseemos tipos de datos estandarizados. Y ahora sí tenemos un float, un carácter, un booleano, un entero largo, enteros cortos, etcétera. Y se tiene prohibido, por definición de esta nueva programación, los saltos incondicionales GOTUS. Si se fijan, aquí tenemos un pequeño ejemplo de kindergarten del lenguaje C. Aquí si nos damos cuenta, podemos nosotros mandar a llamar a librerías que hemos hecho. Estas son provistas por el mismo lenguaje. O podemos hacer nuestras funciones. Aquí tenemos menú principal, hacer multiplicación, qué es lo que recibe, qué es lo que entrega. Y posteriormente nosotros podemos definir la información para que pueda estar muy bien seccionada. Y si se dan cuenta, el main, que es el programa principal, está demasiado pequeño porque utiliza cada una de estas instrucciones y ya está muy desacoplado. Entonces, eso está muy padre en el caso de la programación estructurada y que nos dio mucha ventaja y también mucho más mantenibilidad. Pero, ¿qué hay con los datos? Volvemos a la parte de ensamblador. En el lado de ensamblador, primero ya sabemos de que los datos no están ni estandarizados y dependiendo de la arquitectura se comportan de una manera diferente a otra. Entonces, por ejemplo, para x86 tenemos el define bytes. Por ejemplo, aquí estamos definiendo un hola mundo, un texto hola mundo con tres puntitos, un double word, un define word, que es un word vale 16 bits para la arquitectura de x86. Este es un ejemplo. Un define double, que es una doble palabra. Un double es el doble de un word. Si el word vale 16, este vale 32. Y si te vas a un cuádruple, ese es el doble de un double o es 4 veces word, es decir, 64 bits. O un tuple, que es un grupo de 10 bytes. Entonces, si se fijan, pues hasta que tú te metes a los fierros de la máquina, ya es cuando tú sabes qué vale cada una de las cosas y tienes que especializarte demasiado. Cuando viene la programación estructurada, nos ayuda en dos cosas. Número uno, la parte de datos primitivos. Esos son los más amigables. Ya no tenemos que hablar de los doubles, de los bytes, de los caracteres, etcétera, sino que ya ahora hablamos de enteros, de los flotantes, de los dobles, como nosotros los conocemos. Y no importando la arquitectura, podemos nosotros utilizar cada uno de ellos sin ningún problema. Y los tipos de datos estructurados compuestos, que estos son las estructuras, las uniones y las enumeraciones, en el caso, por ejemplo, del lenguaje C,
que fue el más llamativo en esta etapa. Aquí, por ejemplo, vamos a ver un ejemplo de estructura de datos. Imaginemos que tenemos un problema en el cual nos dicen que tenemos que guardar máximo 500 datos de un CD. Entonces aquí tenemos el título, tenemos el artista, el precio y las canciones. Son 500 discos los que podemos aquí almacenar. También tenemos la parte del main y tenemos la parte de modificación del CD. Pero si se dan cuenta, nosotros nos estamos apegando a una estandarización de si quiero acceder al CD 0, tengo que acceder al título índice 0, al precio índice 0, al canciones índice 0. Pero yo le estoy dando la lógica de que el índice 0 es un CD y no lo tenemos nosotros confiable en nuestro código. Cuando entra la parte de las estructuras, yo puedo definir una estructura llamada CD. Esa estructura va a tener un título, un artista, un precio, canciones, número de canciones y voy a definir 500 CDs. Entonces, sin ningún problema ya aquí, puedo yo acceder al CD índice 0 a su título, al CD índice 0 al precio, al CD índice 0 canciones, pero se dan cuenta, ya aquí ya los datos ya tienen un sentido en el cual ya pueden estar agrupados en algo que sí está más coherente. Aquí, sin ningún problema, yo puedo decir en el anterior, yo puedo decir título 1 y en el precio 0 guardo la información del CD 1 y puedo revolverme yo en la información. Aquí no. Pero ¿cuál es el problema? Que aquí es donde se empieza a ver la parte de la programación orientada a objetos. Ya tengo la agrupación de los CDs, pero del lado de la modificación de un CD, yo no lo tengo agrupado. Yo la agrupación la hago, digamos, por código. Entonces, esa es la problemática que viene a resolver la programación orientada a objetos. Que tenga yo los datos, ya los tengo yo bien organizaditos los datos, pero esos datos tienen hasta ahorita, tienen separados las acciones que se van a realizar con esos datos. Y ahí vienen esas características de la estructura de datos. Primero, los datos están separados de las acciones, que es lo que les comentaba. Realizar las acciones que podían realizar estos. Si no se tiene suficiente cuidado en el acceso a los datos de una estructura, se podrían modificar datos de otra estructura de forma equivocada, que era lo que les comentaba. También otro punto importante es que no se tiene una seguridad en los datos. Si regresamos a la parte anterior, tenemos aquí un CD y tenemos el precio. Aquí sin ningún problema yo podría poner en vez de precio de 15, podría poner menos 35. Y es también es un dato correcto que le puedo añadir, pero no es correcto a nivel de ejecución, no podemos ponerle un precio negativo. No podemos bloquear que el usuario o el programador pueda meterle datos erróneos. Esa es la parte que viene a resolver la programación orientada a objetos. Número uno, que nuestros datos tengan cierta coherencia y tengan una forma en que los podamos proteger. Y número dos, que los datos y las acciones de esos datos estén en un mismo lugar. Y para eso se solucionó PO. Se utilizó PO. Con la programación orientada a objetos podemos tener datos y acciones en un mismo lugar. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, tenemos a un animal, le tenemos una especie, tenemos un color del animal y también sus acciones. Un animal puede caminar o puede dormir, pero todo simboliza al animal, ya está en un solo lugar esa información. Para eso, pues tenemos que empezar a ver la parte de los conceptos indispensables para la programación orientada a objetos. ¿Qué es una clase? Eso lo vamos a ir viendo en los siguientes videos. ¿Qué es una interfaz? Las clases abstractas, el encapsulamiento, ¿a qué se refieren con encapsulamiento? La herencia, el polimorfismo, la redefinición, la sobrecarga y ya temas más avanzados, ¿qué son los principios SOLID y para qué me sirven en un buen diseño de desarrollo de software? O los patrones de diseño. Bueno, creo que hasta ahorita entendemos la parte de la programación orientada a objetos
¿En qué nos beneficia? Bueno, esto es todo para este primer video. No olviden suscribirse a mi canal, activar la campanita de notificaciones, darle like si les gustó este video y mostrárselo a todos sus amigos y compartírselo para que nosotros podamos crecer como desarrolladores de software. Y no olviden lo que yo siempre digo, happy coding. Hasta luego.